Capítulo 47. Diplomacia, economía y guerra. 20 de marzo, año 1 del Nuevo Mundo, aguas del sur del archipiélago, buque de escolta FFM-203 Agano, Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón, JMSDF. La noticia del avistamiento de una flota de nacionalidad desconocida por un P-1 había llegado a Agano, que estaba en misión de patrulla cerca de la isla del Árbol del Mundo, hacía unas horas. Como aparentemente no habían tomado ninguna acción hostil, se decidió que el buque de escolta más cercano establecería contacto. El Agano se dirigía a toda velocidad hacia allí, dejando a su buque compañero, el Noshiro, que estaba patrullando al norte de la isla del Árbol del Mundo. Aunque se había notificado a la Guardia Costera de Japón, no había patrulleras disponibles para responder rápidamente. Además, como claramente se trataba de buques de guerra, se consideró que un contacto militar a militar sería más apropiado, por lo que el destructor se dirigió hacia la flota. El Agano, el tercer buque de la clase Yahagi, la primera clasificada como fragata por la JMSDF, estaba equipado con el armamento necesario para un destructor. Un cañón Mk-45 Mod 4 de 5 pulgadas, un Sharam, tubos lanzatorpedos antisubmarinos y misiles antibuque tipo 17. Aunque también estaba equipado con un sistema VLS, sistema de lanzamiento vertical, Mk-41, actualmente estaba vacío, salvo por unos pocos torpedos ligeros asistidos por cohete, BLA, cargados de forma simbólica. En el distintivo CIC, Centro de Información de Combate, del buque, el capitán suspiraba. Me dijeron que fuera y hablara con ellos, pero ¿cómo se supone que voy a manejar el idioma? El video del P-1 mostraba 8 buques que parecían ser buques de combate de superficie y portaaviones de escolta, o algo similar, de un nivel tecnológico de la Segunda Guerra Mundial. Se sospechaba que era una flota de un país del mundo del Sacro Imperio de Asgard, pero la enseñanza del idioma Asgard apenas había logrado establecer un sistema educativo. Por supuesto, no había nadie en el barco que hablara ese idioma. Capitán, estamos a punto de entrar en el alcance de detección del radar. El oficial de artillería y torpedos se dirigió al capitán, que se agarraba la cabeza frente a la consola central de la sala circular. Sí, el CID de este barco era redondo. La pared, excepto por una salida, estaba cubierta con grandes monitores que mostraban toda la información del buque. Los datos de los sensores, el enlace de datos, la situación de combate y hasta el estado del motor y el control de daños, podían ser captados con solo mirar alrededor. Su aspecto era tan de ciencia ficción que todos los que lo veían por primera vez se quedaban asombrados. Era una característica particularmente distintiva de la FFM, que había asumido varios desafíos novedosos para un destructor. Todo el personal, a puestos de combate. Prepárense para el combate de superficie. Todo el personal, a puestos de combate. Prepárense para el combate de superficie. La orden resonó por todo el buque, acompañada de una alarma característica. En este mundo, abundaban los primeros contactos que, a pesar de parecer amigables, se volvían peligrosos. La precaución era obligatoria. Por cierto, una unidad de F-2 cargada con bombas ya se había desplegado desde Yakuri a Iwo Jima. Aparentemente, la frecuencia de las demostraciones de fuerza de Rusia y China había disminuido, por lo que la alerta de Scramble en Yakuri se había cambiado a una alerta con misiles antibuque cargados. Mensaje urgente del cuartel general de la flota de escolta. Se ha enviado un intérprete en un MV-22, preparen las instalaciones para recibirlo. Se trata de una persona importante, VIP, así que traten a la persona con el máximo respeto. El OTI-2 detecta una aeronave que se aproxima. Identificación IF. Es un MV-22 del Ejército de Autodefensa Terrestre. Guíenlo con el TACAN. Mientras daba la orden, el capitán se preguntaba, ¿un intérprete, si el idioma del enemigo es desconocido? 20 de marzo, año 1 del Nuevo Mundo, cubierta de helicópteros, buque de escolta FFM-203 Agano, aguas del sur del archipiélago, JMSDF. ¡Oh, qué increíble! Es un barco. Y de hierro. Como el MV-22 no puede aterrizar en la cubierta de helicópteros del FFM, fue necesario bajar a la gente uno por uno con un cabrestante. Los que fueron transportados de esta manera eran Urzu, la elfa despreocupada, que era la intérprete, y sus asistentes, Ojo y Takeda. Ah, sí, claro. Takeda, que se ha acostumbrado a las peticiones irrazonables de Urzu y ya no se inmuta fácilmente, no mostró expresión. Tenga cuidado de no caerse si se entusiasma demasiado. Ojo, por su parte, se había convertido completamente en el guardián de Urzu. De hecho, son tan cercanos que uno se pregunta si están saliendo.
Takeda piensa exploten ya. En su interior, y cada vez que ve una escena así, les levanta el dedo medio. ¿Qué es lo que piensa en su interior? Por cierto, si la señora Urzu aceptó venir, ¿significa que no hay peligro? No, no. Podemos hacer un contacto pacífico, siempre y cuando no seamos nosotros los que iniciemos nada. Urzu, que tiende a ser solitaria y de corazón de pollo, generalmente no sale de la isla, incluso si el gobierno japonés se lo pide, a menos que no haya peligro o despierte su interés. Ojo también consiente completamente a Urzu y siempre logra que se cumplan sus deseos de una forma u otra, por lo que Urzu se ha vuelto más perezosa en la isla. Tengo que trabajar de vez en cuando para demostrar que soy útil, ¿sabes? Urzu dijo eso, pero ojo pensó para sus adentros. Si no tienes intención de ser útil, sería más fácil si te quedaras en la isla. Así, podemos tratarte como algo ausente y los superiores no se hacen ilusiones innecesarias. 25 de marzo, año 1 del Nuevo Mundo, muelle de Osanbashi, puerto de Yokohama, bahía de Tokio, Japón, buque tanque de flota Atlantic, buque insignia de la flota de reconocimiento oceánico de la Real Armada de Rastal, formación temporal. Apoyado por remolcadores, el almirante a bordo del portaaviones Atlantic, que se disponía a atracar, miró a la banda militar y a los anfitriones alineados en el muelle. Mirando hacia atrás, podía ver almacenes de ladrillo rojo que se veían a menudo en los puertos de su país, pero detrás de ellos se alzaban rascacielos. Nos dijeron que era una ciudad adyacente a la capital, pero parece bastante desarrollada. El jefe de Estado Mayor Aéreo, que notó la mirada del almirante, comentó: así parece. Me habían amenazado tanto que pensé que sería un paisaje urbano más extravagante, pero me alivia que sea sorprendentemente normal. Después de contactar con un buque de guerra del país que se hacía llamar Japón, tuvieron varios intercambios. Enfatizaron que no tenían hostilidad, que estaban confundidos por la situación y que deseaban establecer relaciones diplomáticas para obtener información. La respuesta fue algo así como: ya que han viajado tan lejos, ¿por qué no vienen a visitarnos? Con esa actitud informal, fueron invitados y llegaron allí. Solo el buque insignia y un crucero pesado llegaron al muelle. Los 6 restantes se separaron justo después de entrar en la bahía y se dirigieron al puerto militar escoltados por otro barco. Aún así, me cuesta creer que aquello sea un buque de guerra. La mirada del jefe de Estado Mayor de Comunicaciones se posó en el buque de guerra que los había escoltado como buque anfitrión desde el contacto. Pero es el adversario contra el que el Sacro Imperio de Asgard perdió. Debe haber algo que nuestra lógica no puede comprender. Lo que más le sorprendió al contactar con Japón fue que ya tenían relación con su aliado, el Sacro Imperio de Asgard. Además, se decía que el Sacro Imperio de Asgard había sido derrotado sin poder hacer nada. Aunque no lo creía al escucharlo de parte de Japón, se lo confirmaron el vicealmirante de la Armada del Sacro Imperio de Asgard y el embajador de Asgard en Japón, quienes casualmente estaban de visita de cortesía en Japón. En ese momento, quiso felicitarse a sí mismo por su decisión de no tomar acciones hostiles contra la aeronave de patrulla. Por cierto, cuando le preguntó en broma al vicealmirante de Asgard, ¿qué harían si nuestro país se volviera hostil a Japón? Le respondieron con seriedad: sería lamentable que tuviéramos que romper el tratado con su país, nuestro aliado más antiguo, y luchar entre nosotros. Las palabras del vicealmirante, que implicaban que lucharían del lado de Japón, en lugar de declarar la neutralidad o romper el tratado, dejaron al almirante sin palabras por un momento. Se preguntó si Japón era un adversario tan formidable. Sin embargo, las mandarinas estaban deliciosas, sí, fue la mejor comida que he probado en mi vida. El almirante y los jefes de Estado Mayor recordaron con ojos distantes las mandarinas que les dieron cuando contactaron con el buque de guerra japonés. En una conversación informal, mencionaron que solo habían estado comiendo alimentos conservados, como latas y ahumados, debido a la larga travesía. El capitán del otro buque sintió lástima y les dio una caja de mandarinas. Al parecer, su familia era de agricultores, y siempre le enviaban una gran cantidad, por lo que las repartía a bordo. Es decir, eran artículos personales y no tenían que preocuparse por ellas. Como resultado, el personal del comando de la flota y los oficiales del buque insignia se llevaron la mejor parte, y todos saborearon la fruta fresca, la primera en más de un mes, llorando. Por supuesto, el sabor se debía en parte a que eran cítricos después de tanto tiempo, pero también sintió que los cítricos cultivados en su país no eran tan dulces. ¿Sería una variedad diferente? Al darse cuenta de que la banda militar había comenzado a tocar, revisó su apariencia una vez más. Iba a poner un pie en suelo japonés como representante de su país por primera vez.
Ya que venía a establecer relaciones de amistad, el almirante respiró profundamente, decidido a comportarse con dignidad y orgullo, sin importar quién fuera el anfitrión. 25 de marzo, año 1 del Nuevo Mundo, residencia del primer ministro, ciudad imperial de Agartha, Sacro Imperio de Asgard. El reino de Rastal contactó con Japón. Arnold, quien ahora era primer ministro, preguntó a su secretario. Sí, parece que la flota enviada para investigar la situación mundial fue detectada por la red de patrulla japonesa y que comenzaron negociaciones diplomáticas de forma pacífica. ¡Qué envidia! El reino de Rastal es un antiguo aliado del Sacro Imperio de Asgard. Históricamente, la relación fue una alianza de iguales, pero con el tiempo, el poder nacional del Sacro Imperio de Asgard creció a medida que expandía sus territorios de ultramar, y ahora Rastal estaba bajo una especie de liderazgo de Asgard. Sin embargo, es posible que la relación de fuerzas se haya invertido ahora que la armada y la fuerza aérea de Asgard están semidestruidas. Eso significa que el ejército de Rastal en el continente Drast podrá ser utilizado, y las cosas se pondrán un poco más fáciles, ¿verdad? Bueno, la verdad es que la situación actual no es difícil. Pero el país está vacío. El primer ministro enfatizó que la situación no era difícil para el ejército en el continente Drast, pero el país en sí estaba sufriendo. Aunque la República de Oriase invadió el continente Drast, que ahora estaba conectado por tierra, el ejército no pudo avanzar debido a la densa selva, y la lucha se limitó a combates aéreos esporádicos. El ejército de Oriase parecía estar tratando de abrir caminos a través de la selva, pero Asgard enviaba bombarderos para obstaculizarlo, y Oriase enviaba interceptores para detenerlos. La línea del frente apenas se había movido desde el inicio de la guerra. Bueno, no importa. Por cierto, parece que comenzó el comercio con Japón, pero ¿cómo están pagando? Originalmente, los derechos de minería se habían entregado a Japón como compensación porque nadie entendía las tasas de cambio. Sin embargo, dado que Japón ya estaba importando automóviles, o más bien, había ciertos tipos audaces que habían conseguido disimuladamente los derechos de agencia oficial, se suponía que debía haber ocurrido un pago. Parece que pagaron con oro. ¿Qué? Oro, sí, oro. La gente valora las cosas brillantes en cualquier mundo. Por cierto, el Sacro Imperio de Asgard estaba en el patrón oro, por lo que podrían haber pagado la compensación con moneda desde el principio, pero ya era demasiado tarde. En cuanto al comercio, como Japón exigió el pago en oro desde el principio en lugar de moneda, esto provocó una fuga masiva de oro, generando problemas de confianza en la moneda de Asgard. A su vez, el repentino flujo de grandes cantidades de oro de origen desconocido hizo que el precio de mercado se desplomara, creando un caos. Como resultado, varias entidades intervinieron, y varias compañías automotrices japonesas y agencias de Asgard se meterían en problemas, pero esa es una historia para más adelante. Por cierto, Randvald se ganó el resentimiento de la gente al intervenir y priorizar la entrega de los automóviles importados de Japón al ejército antes de que salieran al mercado. Se dijo que los usarían todos en el continente Drast. ¿Hay tanta diferencia de rendimiento? Aunque la secretaria, que no había ido a Japón, no lo sentía realmente, Arnold, que había visto los automóviles en la zona de ocupación, pensó que si podían usar esos vehículos, la marcha y el suministro se simplificarían enormemente. En su mente, pensó, bien hecho, Randvald. Fin del capítulo 47. El link a la historia del autor estará en la descripción.